Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios por un nuevo día. La palabra del Señor la encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, vivimos en tiempos donde muchas voces quieren dirigirnos. Es difícil entender en ocasiones la voz del Señor porque hay tantas voces a nuestro alrededor que quieren dirigirnos. Pero mira, la voz de Dios a través de su palabra es la voz que tenemos que escuchar. Amén. La voz del Señor a través de las Escrituras es la voz que nos va a guiar. Nos va a guiar a toda verdad. Nos va a guiar por el camino de su voluntad. La Escritura, toda la Escritura, como declara este texto, es inspirada por Dios. La Biblia no es una colección de ideas humanas. La Biblia no son simplemente historias que podemos contar y que podemos compartir con otros. La Biblia es mucho más. La Biblia es la revelación de Dios al hombre, inspirada. ¿Sabes lo que significa la palabra inspirada? Significa literalmente soplada por Dios. Cada palabra de la Biblia lleva el aliento divino. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber. Ese libro sagrado es la palabra de Dios. No se puede tratar como cualquier cosa. No se puede tratar como cualquier libro. Es la palabra de Dios inspirada. En ella encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mira, cuando leemos la Biblia estamos escuchando el corazón, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que cuando te acerques a la Biblia, recuerda, toda la Escritura es inspirada por Dios. Acércate a las Escrituras con amor, con temor, con reverencia, porque es inspirada por Dios. Y mira, continúa diciendo el apóstol Pablo, y es útil. Es útil para transformar el carácter del cristiano. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra en el versículo 16 que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que la Biblia transforma tu vida. La Biblia obra un cambio en el corazón del hombre. La Biblia es buena para enseñar. Es útil para enseñar. Nos muestra la verdad revelada de Dios. Nos muestra quiénes somos y cómo debemos vivir. La Biblia es útil para redarguir porque nos convence del error. Cuando estamos en pecado, la Biblia nos muestra el error y nos ayuda a cambiar. Nos da dirección, nos confronta con nuestros pecados. Hay mucha gente que no quiere ser confrontada. Pero la Biblia te confronta porque la Biblia te cambia. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae cambio. Por eso,
Es útil para enseñar, dice el apóstol Pablo, pero también para redarguir. ¿Por qué? Porque te confronta con lo que está mal, te confronta con el pecado. Dice también el apóstol Pablo que la palabra de Dios es útil para corregir, nos restaura, nos corrige, nos direcciona, ¿verdad? Nos ayuda a entrar nuevamente en el camino. No solo señala el mal, sino que nos muestra el camino de regreso a la voluntad de Dios. Eso lo hace la Biblia. No solo te señala el mal, sino que también te muestra el camino de regreso a la voluntad de Dios. Nos corrige cuando estamos equivocados, cuando nuestros pensamientos, nuestras opiniones o nuestros conceptos son contrarios a la voluntad del Señor. La Biblia nos corrige. Cuando nuestras acciones no agradan al Señor, la Biblia nos corrige, nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios. Y dice también el apóstol Pablo que es útil para instruir en justicia. Es decir, que nos entrena en la vida piadosa, nos prepara para vivir como Cristo. Eso lo hace la Biblia. La Biblia nos enseña cómo tenemos que vivir para agradar a Dios. La Biblia nos enseña a imitar a Cristo, a llevar una vida piadosa. Eso lo hace la palabra del Señor. Así que es útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. También la Biblia nos capacita para toda buena obra. Dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y mira, quiero que prestes mucha atención porque el propósito final no es solo que nosotros tengamos conocimiento, sino que seamos transformados. Ese es el propósito final de las Escrituras. No que tengamos conocimiento de Dios, sino que seamos transformados y que estemos listos para toda buena obra. Transformación y acción. Mira qué tremendo lo que hace la Biblia con el hombre y la mujer de Dios. Te capacita, te enseña, te moldea, te transforma para que actúes. No es solo para que tengas conocimiento. Hay mucha gente con conocimiento que no vive la Biblia. Hay mucha gente. Hay mucha gente que conoce las Escrituras, pero no vive las Escrituras. Yo siempre digo, la parte más difícil de la vida cristiana es vivir conforme a la palabra de Dios. La parte más difícil, incluso para los pastores, para el ministerio, la parte más difícil es vivir conforme a esa palabra que nosotros predicamos todos los días. Porque salir y predicar la palabra, hermanos, es sencillo. Es sencillo. Vivir la palabra. Vivir las Escrituras. Ahí está el problema. Hay mucha gente que tiene conocimiento, pero no vive conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque no ha sido transformado. Porque no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús. Por eso es importante que nosotros sepamos que la Biblia no es solo para que tengamos conocimiento, sino para que seamos transformados y para que actuemos conforme a la palabra del Señor. Dios no quiere que nosotros vivamos vidas vacías. Dios no quiere que vivamos vidas vacías. Dios no quiere que tengamos vidas mediocres en el Evangelio, sino que seamos plenamente preparados para todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Eso es lo que Dios
anhela para nosotros. Por eso es que la Biblia nos equipa. La Biblia equipa al creyente para servir, para amar, para perdonar, para predicar, para liderar y para vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dejando que la palabra de Dios sea el fundamento de tu vida? ¿Estás dejando que la palabra de Dios sea el fundamento de tu vida? ¿Estás permitiendo que te enseñe, que te corrija, que te muestre el camino? ¿Estamos dejando que la palabra de Dios nos transforme? Cuando tomamos esta Biblia en las manos, lo hacemos con reverencia, entendiendo que es inspirada por Dios, que en cada una de sus letras está el aliento del Señor. Hoy yo te invito, iglesia, a que puedas acercarte a la Biblia. Primero, con hambre de conocer más de Dios. Segundo, con humildad, para que esa palabra te cambie, te transforme completamente, te corrija, te redarguya. Y quiero invitarte también a que te acerques a la Biblia con obediencia, para vivir conforme a la voluntad de Dios. 3 maneras en las que hoy yo quiero pedirte que tú te acerques a la Biblia. Y yo lo voy a hacer también. Primero, con hambre. Segundo, con humildad. Tercero, con obediencia. Con obediencia. Amén. Vamos a orar. Ahí donde estás, te invito a que hagas esta oración. Dile: Señor, gracias por tu palabra. Que no solo la escuchemos, sino que vivamos por ella. Haznos hombres y mujeres preparados para toda buena obra. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y te decimos amén y amén.